la grandísima estúpida. No le dije que cuánto era, y me respondió la hijo de puta tu mensaje. Sí, perra hijo de puta, por eso está aguantando hambre, malparida hijo de puta. ¿Puede el nacimiento de un hijo transformar el amor en una pesadilla? Oiga, ¿usted es estúpida o qué? Le estoy diciendo que era lo que yo pensaba hacer y ya, coma mierda, deje de ser tan bruta hijo de puta. Elizabeth vivió una transición aterradora de la violencia psicológica al maltrato físico y a todos tipos de violencias tras dar a luz. En este episodio narramos los hechos más graves, desde su situación como mujer migrante hasta las múltiples amenazas para ella y su familia. Vamos para eso. Vamos para eso. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos Pa' Eso, el podcast donde confluye el empoderamiento legal, personal y el true crime. El día de hoy, en el capítulo de hoy, tenemos la historia de Elizabeth, una mujer que lamentablemente ha sufrido de muchísimos tipos de violencia y lo más duro y lo más grave y de pronto la pequeña fortuna que ella tuvo sobre las muchísimas mujeres que viven este flagelo es que, irónicamente, de manera positiva, pues hay muchísimas pruebas de estos escenarios de flagelo. Mi querida Eli, bienvenida, vamos para eso. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? Bien. Mi querida Eli, es política de Vamos Pa' Eso. Antes de entrar a los hechos por los cuales que nos vienes a contar el día de hoy en tu ejercicio pues, de denuncia pública, antes, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Y saber un poquito de tu historia antes de que nos cuentes tu caso. Así que, por favor, mi querida Eli, cuéntanos un poquito sobre ti. Yo soy Elizabeth. Mi nombre es Elizabeth Gómez. Tengo 33 años. Soy venezolana. Llegué a Colombia en el año 2017 con mi hijo de 1 añito. Llegamos por la situación económica que había ese año. Ese año fue bastante difícil en Venezuela. Llegamos. Migrar es bastante difícil. Tómate tu tiempo, fresca, mi querida Eli. Es un lugar seguro para ti. Tú vas a estar bien. Gracias. Mi familia, todos emigramos. Pues mira. Sí. ¿Dónde vivías en Venezuela? Viví en Cagua. Es una ciudad bastante pequeñita, cerquita a Maracay. Ahí la pasé hasta los 26 años aproximadamente, hasta que todos pues tuvimos que partir de nuestro país. Migró toda tu familia, me dijiste. ¿Cuántas personas vinieron? No, yo fui la única que me vine acá. Yo tengo la nacionalidad colombiana porque mi mamá y mi abuela son colombianas, pero toda mi familia tomó la decisión de irse al Perú. A Perú. Sí, porque también tenemos familia peruana, mi abuelo es ecuatoriano, entonces sí había bastante posibilidad de emigrar a varios países. Ellos decidieron irse a Perú y yo sí decidí arriesgarme y venirme acá con mi hijo. ¿Por qué preferiste Colombia? No sé, aún no tengo la respuesta a eso, pero creo que lo que más pesaba para mí era que podía tener la nacionalidad acá. En cambio en Perú sí iba a ser un poco más difícil conseguir la nacionalidad y nada, como que me gustaba arriesgarme a veces y me arriesgué. ¿A dónde llegaste? Llegué a casa de una tía estaba acá en Bogotá. Una tía pues no es tan cercana, es más bien un poquito lejana, pero ella me recibió a mí y a mi hijo y ella fue la que me ayudó a conseguir el empleo en el que duré 7 años acá en Colombia. Antes de llegar al empleo que tuviste, Eli, quería, cuéntame en Venezuela qué hacías, cuál era tu actividad, tu oficio, tu profesión. Yo estudié contabilidad y trabajé desde los 18 años en el departamento de nómina de una empresa muy bonita en Venezuela. Sí, o sea, toda mi vida laboral en Venezuela fue en la misma empresa y en el mismo cargo.
Entonces, ¿duraste allá desde los 18 hasta los 26 o qué pasó? Sí, sí. Y nada, tomé la decisión pues por el tema económico de emigrar. ¿Cómo fueron esos primeros días, semanas, meses acá en Colombia, Eli? Cuando yo llegué ahí, el primer mes me recibió mi tía y ya yo después del primer mes decidí ya pues empezar con mi hijo. Fue bastante difícil. La soledad, eh, estaba con mi hijo, fue bastante difícil porque tenía que dejar a mi hijo con desconocidos. Pero nada, la bendición que tuve fue que yo llegué y conseguí empleo a la semana. A la semana conseguí empleo. En ese empleo me recibieron muy bien. Nunca me hicieron menos por ser venezolana. Entré como vendedora. Era un almacén de insumos para joyería. Entré como vendedora y al poco tiempo me ascendieron a auxiliar contable. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa empresa? 7 años. 7 años, del 2017 al 2024. 24, sí. Cuéntame un poquito, ¿tú dijiste algo de discriminación en algún momento estando acá en Colombia? ¿Sentiste discriminación por ser venezolano? Mira que la única discriminación que he sentido por ser venezolana ha sido del papá de mi hija. Del papá de tu hija. De resto nada. O sea, nada. No me he topado con personas que me hagan sentir mal, nada. El papá de tu hija es la persona por la cual has denunciado, está sentada acá. Sí, sí, el papá de mi hija es el que ocasionó todo este. ¿Cuándo lo conociste a él? Yo lo conocí a él Lo conocí apenas empecé a trabajar porque él trabajaba en una empresa transportadora y él hacía las entregas en esa oficina donde yo trabajaba. Lo conocí en el 2017 también, pero no tuvimos contacto sino hasta mayo del 2018 cuando empezamos a conversar. Okay. Y en junio empezamos una relación del 2018. Del 2018. ¿Cómo podrías describir ese tiempo en el cual estuviste acá en Colombia sin estar con él? Duro. Fue duro porque estaba sola. Fue muy duro. Él llegó para salvarme porque estaba sola. Yo digo que él llegó para salvarme en ese momento porque él me brindó compañía, apoyo. Y su familia también me recibió muy bien en su momento. Pero fueron meses muy duros. ¿Cómo podrías describirle a las personas que no lo hayan vivido ese sentimiento, esa sensación de soledad? No es un vacío, es una sensación de vacío, de no sentirte como en un sitio, de estar muy bien en un lugar fuera de la situación en la que yo vivía en Venezuela, que se tornó horrible la situación económica. Aquí cambió, ya estaba bien económicamente, pero me seguía sintiendo mal, vacía y sola. Y entonces me dices que sobre junio de 2018 conoces a esta persona. ¿Cómo se llama? Se llama Sergio. Sergio. Sí. ¿Cómo empezaron esas primeras conversaciones? Él consiguió mi número, me escribió, me dijo que sí quería salir, que que yo era muy linda, que estaba interesada en que saliéramos a tomar algo. Le di la oportunidad, salimos y creo que conectamos. Conectamos esa primera vez. Después de eso nos dejamos hablar por un tiempo. No recuerdo en este momento la razón, pero luego volvimos y al poco tiempo sí empezamos una relación de noviazgo. Eso fue cuando me dijiste que era junio de 2018, ¿cierto? Sí, en junio del 2018. ¿Cómo empieza esa relación? ¿Qué recuerdas? Nada, fue muy lindo. Por lo que te digo, la compañía de él me motivó. Ya no estaba sola. Él incluía para todo a mi hijo. A mi hijo lo incluía para absolutamente cualquier plan. Y era muy bonito cómo trataba a mi hijo, cómo me trataba a mí. Todo fue muy bonito, la verdad. No tengo quejas del inicio. ¿Cómo empieza a desarrollarse esa relación? ¿Cómo empiezas a ver tu futuro?
cómo empiezas tú a plantearte la posibilidad de ya tener una pareja acá, qué expectativas tenías tú, cómo veías el asunto. Bueno, de principio era un poco complicado porque económicamente, porque a mí me ascienden a auxiliar contable más o menos para ese tiempo, para junio del 2018, pero él tenía un trabajo bastante complicado, como que no estaba feliz en el trabajo. Entonces yo creo que lo que más me motivó a mí, no sé si será una motivación, pero lo que más me motivó a mí fue también poderlo ayudar a él, a que se superara, a que tuviera una mejor vida. Él estaba muy cansado de la vida que le había tocado, tan dura, sin poder estudiar, sin tener oportunidades. Y creo que eso a mí me conmovió no sé por qué motivo, pero siento que yo quería salvarlo a él de la vida que le había tocado. ¿Cuál era la vida que le había tocado? Él, a él le tocó muy duro desde pequeño, su mamá trabajaba todo el día. Eh, Él me cuenta que cuando era pequeño, una vez lo atropelló un carro y su mamá ni siquiera se dio cuenta, ¿no? O sea, de lo duro que fue. Su mamá estaba pendiente de ella y de mantener el hogar, pero no le daba tiempo y él prácticamente creció solo, repetía muchos años escolares, no le iba bien donde estudiaba. Empezó a trabajar desde muy, muy jovencito en el Gran San. Ujú. No tuvo la oportunidad de estudiar, se metió en una relación de pareja convivencial muy joven, a los 18, y eso no le permitió vivir su infancia, su juventud, no le permitió y estaba bastante frustrado con la vida. Y por eso tú sentías que querías ayudar. Sí, yo sentí mucha empatía por él, la verdad. Eh, Aparte del amor que fue creciendo entre nosotros, yo sentía mucha empatía por él, yo quería ayudarlo. ¿Cuánto duró esa relación, Eli? Duró 7 años, 7 años. sí. Ah, bueno, sí, ya me habías dicho del 17 al 24. Ajá, Eh, al 25. al 25, entonces casi 8. Bueno, hay 8, Sí, 7 mal contados, ahí 7 larguitos. sí. Eh, ¿En qué momento tú sientes, o tú me dijiste que al inicio la relación fue muy buena? ¿En qué momento tú empiezas a ver que las cosas no eran tan buenas? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Bueno, el primer año fue muy bonito, fue muy lindo el primer año, pero ya el segundo año, él empezó con unas conductas bastante tóxicas, me controlaba bastante, me llamaba muchísimas veces al día, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y pues yo estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Empezó a hablarme muy mal de su expareja, con la que también vivió muchísimos años, la que te comenté. Y eran comentarios que no me había hecho el primer año, pero sí empezó a hacerme unos comentarios bastante delicados, como que ella nunca quiso formar negocios conmigo, a ella solamente le interesaba a ella, y yo qué, no sé si puedo expresarlo bien, pero era como una forma de manipularme para que yo iniciara negocios con él de alguna forma. No sé, no sabía ser fiel, él lamentablemente. Como para que tú lo salvaras del mismo. Exactamente, así es. Él no sabía ser fiel, era un hombre bastante infiel, pero bueno, siempre me pedía perdón, yo lo disculpaba. Eli, antes de que profundices en eso, tú nos acabas de decir que habían escenarios donde él empezó a tornarse controlador. Sí. A mí me gustaría de pronto que le pudieras explicar a todas las personas que nos están viendo cómo esos pequeños actos de control se empezaron a dar o cómo tú los percibiste o cómo era. En un principio eran bonitos, era como que está preocupado por mí, em, pero viéndolos de ahora,
me doy cuenta que no está bien. Él me podía llamar 10 veces en el día y yo tenía que contestarle. Él me hacía videollamada y yo tenía que contestarle. Eh, a donde fuera que yo tuviera una cita médica o de lo que fuese, él me tenía que llevar. Él me tenía que esperar y él me tenía que devolver a mi trabajo. Entonces sí, empezaron esos actos que aunque en un principio los vi muy bonitos y como Porque los veías bonitos. yo sentía que él estaba muy pendiente de mí, sentía que eso era estar pendiente de mí, sentía que eso era prestarme atención y que me protegía, pero no. Eli, hay otra cosita que tú dijiste que me genera profunda curiosidad y era que tú me mencionaste que tenías que contestar. ¿Qué pasaba si no contestabas? Me reventaba el celular hasta que en llamadas, en llamadas, en llamadas hasta que contestara y cuando contestaba me decía, pues, ¿qué estás haciendo luego? Y yo, pues, estoy trabajando. Muchas veces yo era auxiliar contable, pero también tocaba apoyar en otras áreas y a veces estaba con un cliente y no podía contestarle y él se molestaba bastante. ¿Cómo se manifestaba esa molestia? No, solamente en palabras. La molestia en ese momento solamente era en ¿Qué palabras. palabras, mi Eli? Me decía, ¿por qué no me contestaste? Que a mí no me gusta que no me contestes, que tienes que contestarme. Si no me puedes contestar la llamada, respóndeme el WhatsApp y dime qué estás haciendo. Entonces, esos eran como los pequeños actos de control que él tuvo en un principio. ¿Cómo evolucionó eso? Eh, Ya tú me dijiste que eso fue como en el segundo año. sí, eso fue en el segundo año de relación, que empezaron varios comportamientos muy raros. Eh, la cuestión fue que yo en algún punto le demostré a él mucha seguridad. Yo le dije, mira, yo no me voy a ir con otra persona, no sientas celos. Me le demostré muy segura a él. Y él cesó un poquito el control. O sea, ese control disminuyó un Pero poco digamos por que un ya, tiempo. ya metes tú la palabra celos. ¿Empezaron a existir celos Sí, frente a otras personas, frente a terceros? él era celoso, pero no era para hacerme escándalo, sino como que si alguien me saludaba, de una vez ponía mala cara, sobre todo si eran hombres. ¿Quién es él? ¿De dónde lo conoces? Y yo, bueno, pues es una persona de acá de la zona donde yo trabajaba, normal, clientes. Y nada, como que ya dañaba el momento, la actitud de él. Se ponía frío, no me hablaba, como que me castigaba así de esa forma. Mm, ¿Qué pasó después? Creo que tú lo como que lo divides por años. Sí, es que lo tengo dividido por años porque luego eso fue aproximadamente en el 2019. Para el 2000, desde el 2019 hasta el 2020, hubieron bastantes momentos en los que él me recriminaba a mí porque yo había estudiado y él no. Entonces él empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos diciéndome, es que tú estudiaste, yo no. Tú tienes mejores posibilidades laborales, yo no. Eso eran unos de los comentarios que más nos hacían pelear. Por ejemplo, él decía mucho, si tú eres contadora, ¿por qué necesitas una calculadora para sacar cuentas? Como detallitos así muy, muy pequeños, pero que me hacían sentir mal. Eh, Empezó a decirme que yo estaba muy gorda, porque sí me había aumentado bastante de peso. Eh, Empezó a decirme el tema de mi edad. No sé por qué en algún momento le empezó a molestar mi edad. No entiendo por qué, pero sí me decía que ya yo era una mujer muy grande. No recuerdo exactamente por qué me lo decía, pero sí era una de las cosas que me decía bastante. Entonces sí, desde el año 2019 hasta el 2020, cuando tuve a mi hija, hubieron esos actos como de controlar, como de hacerme sentir un poco menos que él, o bueno, él se sentía menos, la verdad no sé por qué. Entonces él quería como bajarme a su estrés, a su frustración, porque no sé, no puedo explicarlo. Ahí llegas un momento en el que nos dices que nace tu hija 2020.
Sí, en el 2020 nace mi hija, en noviembre del 2020, y todo se viene abajo. ¿Cómo fue ese inicio de la pandemia? La pandemia fue difícil porque, bueno, yo la trabajé afortunadamente, porque se seguían presentando impuestos, la contabilidad seguía, y yo la trabajé de forma virtual, pero él no. Para ese momento él ya no trabajaba en esa empresa transportadora, sino que trabajaba en un taxi de la hermana. Y nada, él no trabajó. Él trabajó muy poco durante el aislamiento, casi al final, y los gastos los cubría yo, y eso fue momentos de pelea, porque él no aceptaba que yo tuviera para pagar y él no. ¿Cómo podrías explicar, no necesariamente con palabras, de pronto con comportamientos o en las mismas discusiones, que él no aceptara que no tenía para pagar y tú sí? Nada, era su comportamiento. Era una actitud que tomaba muy agresiva. Cuando tocaba salir a hacer los mercados, que podíamos salir solo uno, él siempre me decía, ¿por qué tengo que ir yo? Y yo, bueno, porque pues yo estoy embarazada y yo estoy poniendo el dinero, por favor, tú a los mercados. No, es que si yo tuviera el dinero, tú no irías. ¿Sabes? Es como le molestaba. A él le molestaba que yo tuviera para resolver. A mí no me molestaba. Yo realmente lo veía como un trabajo en equipo. Pero a él sí le molestaba, me dejaba de hablar, se sentaba en su celular por horas y no me hablaba porque él estaba molesto, porque él no tenía cómo producir dinero. ¿Cómo fue entonces tu embarazo? Fue complicado. Sí, lo defino así como complicado porque emocionalmente lloré muchísimo por las mismas actitudes de él. Siempre estaba predispuesto, bravo, explotaba con mucha facilidad. En ese momento no había violencia física antes del nacimiento de mi hija, pero sí explotaba con mucha facilidad. Y nada, lloré todo el embarazo. A mí me adelantaron el parto de la niña porque la niña no aumentaba de peso, estaba muy, muy, muy bajita de peso y me adelantaron la fecha de parto. Y cuando nació mi hija fue cuando empezó la tormenta realmente. Tú marcas un hito en el tiempo y es que dices que antes del embarazo o después del embarazo ya la violencia fue física, ¿cierto? Después del embarazo Después del empezó embarazo. la física. Antes, en este momento que has podido, después de que tu video se hizo súper viral denunciando todo esto, después de que, bueno, no sé cuántos videos has hecho. No 6. 6. Sí, más o menos. Todos han tenido bastante acogida por parte de las personas, de la sociedad, de las mujeres también en general. Pero ya ahorita que de pronto tienes como un poco o bastante, mucha más conciencia sobre los escenarios de violencia, antes del embarazo, ¿consideras que habías sufrido algún otro tipo de violencia? No, era más que todo como hacerme sentir menos. Pero mencionaste también escenarios verbales, ¿cierto? Sí, es que él me hacía sentir menos, por lo mismo que te cuento, por lo de Por tu peso, por mi peso, por por tu mi profesión. Eso es violencia verbal, eso es violencia psicológica, mi querida Eli. Y eso es muy importante de pronto que todas las personas que nos están viendo entiendan que el escenario de violencia y más en el escenario de la violencia de género existen diferentes tipos de violencia. Y en general, en la violencia intrafamiliar, al menos acá en Colombia. Y la violencia psicológica que normalmente se desarrolla a través de la voz, de los planteamientos, de los comportamientos. Todo lo que tú me dices hasta este momento es típica violencia psicológica. Atacarte verbalmente por tu peso, por tu profesión, tratar de generar sentimientos de minusvalía, de dependencia. Eso es pura escenario de violencia psicológica y es importante que también lo tengas en cuenta. Okay. Una cosa es normal, naturalmente, que en una pareja pueden haber discusiones, naturalmente, ¿no? Pues son dos personas, cada una puede tener visiones distintas. Pero cuando esto ya tiene la finalidad de afectarte tu integridad, tu dignidad, si quiere hacerte sentir mal por tu apariencia física, por tus comportamientos, por ese tipo de cosas, ya se puede considerar que son escenarios de violencia psicológica.
Entonces me dices que nace tu chiquita. ¿Cuántos años se llevan tu hijo mayor y tu chiquita? 5 años. 5 años. Sí. Nace tu chiquita en el año 2020 y me dices que desde ahí se volvió un infierno Sí. o una pesadilla. ¿Cómo podrías describirlo? Bueno, como para que puedan entender, el día que nació mi hija fue una noche bastante difícil. Mi hija se descompensó muchísimo, lloré. Al otro día tocaban las visitas y llegó el papá de mi hija. Le conté, ¿Pasaste esa noche sola? sí, pasé esa noche sola. Y a mi hija la tenían en otra habitación controlándole el azúcar. ¿Estabas en UCI pediátrica? No estaba en UCI, pero sí la tenían en un control pediátrico riguroso. Ok. Al otro día él llegó y... ¿Por qué no estuvo él esa noche allá en No la FIEC? dejaban. ¿No lo permitieron? No. ¿Dónde nació la gordita? En la clínica de la 94 en Colsubsidio. En Colsubsidio, Sí, en la ahí. 94, ok. Sí, ahí no dejan que se queden acompañantes. Nada, el otro día él llegó a la clínica y... No sé, es una sensación de que algo iba mal. Había algo mal. Yo le contaba lo que había pasado con mi hija y él estaba desconectado. Él estaba desconectado. La visita duraba 1 hora, 2 horas, no recuerdo, y él se fue antes del tiempo. Estuvo muy desconectado y desde ese momento yo sabía que algo venía. Y nada, nos fuimos a la casa con la niña y al mes, mientras estábamos comprando los estrenos de los niños, le empezaron a llegar muchas llamadas y ahí fue cuando detonó la primera infidelidad. Fue horrible. Porque fue horrible, Fue miedo. horrible porque yo acababa de tener a mi hija, seguía o estaba más gorda y él seguía con el mismo tema. Las explicaciones que él me dio sobre por qué lo hizo eran bastante bruscas, no sé cómo decirle. Él básicamente me dijo que se había buscado una amante porque yo no estaba teniendo suficiente intimidad con él. Pero yo estaba embarazada. Yo estaba creando vida y Estabas en ese rol de crear vida, de ser sí. mamá. Y fue muy difícil. Me enteré de cosas como que él metió a la amante en nuestra casa y puso a los 2 niños, a mi hijo y al niño de ella, a jugar en la sala mientras pues ellos hacían lo que hacían. Me enteré de eso, él contaba mis intimidades con ella, cosas que solamente nosotros 2 sabíamos. Ella se burlaba de mí por ciertas cosas. Fue horrible y ahí fue cuando le dije no voy a seguir contigo y empezó el primer maltrato físico. ¿Cómo fue eso? Año que él y 2020. En el año diciembre del 2020 fue eso. ¿Cómo fue ese evento? Nada, yo recogí toda su ropa y la metí en bolsas negras y le dije te tienes que ir. Yo no voy a seguir contigo y nada, empezaron los jalones. Él me estrujaba las muñecas muy fuertes y me pedía que por favor no lo dejara. Me acuerdo que me empujó muy fuerte y él en cuanto me empujó porque estaba descontrolado, no pasó ni un minuto y o sea su reacción fue muy rápida de agacharse y decirme perdóname, no lo quise hacer. Pero pues ya lo había hecho. Los jalones que me daba por el brazo eran bastante fuertes. Era pelea, era no me vas a dejar, tú no me puedes dejar, tú no le puedes hacer esto a los niños. Nada, ese primer encuentro físico fue bastante doloroso porque pude ver otra cara de él que no la había visto antes. Irónicamente, ese horrendo chantaje de que cómo le vas a hacer eso a los niños. Tal vez dejar una persona que maltrata a la otra independientemente que sea papá o mamá es tal vez una de las mejores lecciones que uno le puede dar a los hijos. Sí. Con esta gigantesca valentía él y bella que has tenido,
Es posible demostrarles que a pesar de la manipulación, de la violencia, de las dependencias, de los maltratos, de esa necesidad de que tú estuvieras ahí a costa de tu propia integridad, de tu salud. Qué mensaje tan importante es enviarle a tu hijo y a tu hija que el amor no justifica todo, que el amor no es violencia, que el amor no maltrata, que el amor no controla, que el amor no manipula y que incluso siendo el papá o el padrastro, se les puede dejar, porque esas figuras que se creen eternas, inmodificables, inmutables, se pueden cambiar y más en pro de tu propia seguridad, tranquilidad, de tu vida. Y eso es un ejemplo muy importante, eso es algo muy importante. Creo que incluso se le hace muchísimo más daño a los niños mantenerse en relaciones donde hay violencia, desprecio, donde constantemente se viola la dignidad, porque ellos van a creer que eso es normal. Y entonces, mi querida Eli, después de eso, ¿qué pasó? Ese día discutimos, hubo el contacto físico que te comenté. Por la noche lloré, él se acostó a dormir y él durmió. Me acuerdo que durmió y roncaba y yo lo escuchaba como roncaba y yo llorando con mi hija. Eh, ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos mesecitos tenía tu chiquito? un Un mes. mes. Y el niño grande también se dio cuenta. Entonces yo estaba como con mis dos hijos mientras escuchaba cómo él dormía tan tranquilamente después de haber hecho lo que hizo y nada, yo ese día dije yo lo voy a dejar. Yo hasta aquí llego. Al otro día él se paró, se fue a trabajar en el taxi y en la tarde me dijo, deja a los niños con tu mamá que te voy a pasar buscando para que hablemos. Bueno, así lo hice, ¿Tu fuimos y mamá estaba hablamos. acá o con la mamá de él? Acababa de llegar, mi mamá acababa de llegar. Llegó unos mesecitos antes de que Claro, para naciera mi acompañar. hija. Sí, claro, por Sí. supuesto. Y ¿Está nada, quedando donde tu tía? no, ella se quedaba con nosotros. Ok. Sí, ella se quedaba con nosotros, pero el día del abuso mi mamá estaba haciendo una limpieza en una casa y mi mamá no estaba. Entiendo. Fuimos, me llevó a un sitio, no recuerdo qué sitio era, pero era por la Circunvalar, bastante solitario. Y empezó a decirme, me tienes que perdonar, me tienes que perdonar, me tienes que perdonar. Y yo, no, empezó una discusión, se acaloró. Ahí fue cuando él empezó a descontrolarse y le daba muchos golpes al volante del carro, pero golpes muy fuertes. Y me cogía de las muñecas y me decía, tú no me puedes dejar, tú no me puedes dejar, tú no le puedes hacer esto a los niños porque tú creciste sin un papá, yo crecí sin un papá y no le podemos hacer esto a los niños. Y en medio también de mi dependencia emocional, porque sí la tenía, decidí hacer caso omiso y perdonarlo y seguir con él. Eli, tú dices que tenías una dependencia emocional. ¿Cómo podrías tú abrirle los ojos a un hombre o a una mujer que esté en esa situación? ¿Cómo podría identificarlo? Nada, esa sensación de si no estoy con él yo me muero. O sea, él es mi familia, él es mi vida, él es mi compañero. No voy a lograr salir adelante sin él, aunque yo no lo necesitaba a él para salir adelante. Era emocionalmente una sensación de no voy a poder salir adelante sin él, no lo voy a lograr. Y nada, seguí. ¿Cómo, si te parece el siguiente año o cómo, Sí, cómo evoluciona ahí eso? desde el 2022, no, desde el 2020, que fue lo de mi hija, lo perdoné. Pasamos al siguiente año, que fue el 2022, cuando volvió a haber contacto físico en una pelea. Durante esos 2 años siguió el maltrato verbal. Nada, fue cada vez peor, era lo mismo siempre, era mi profesión, era tú puedes y yo no puedo, porque tú sí y yo no. Para ese momento yo logré comprar una moto para los dos y a él le molestó mucho eso. No le molestó, le ofendió. A él le ofendió que yo pudiera comprar una moto. Y siempre me lo sacaba en cara como que tú sí y yo no. Bueno, tú sí y yo no. Y tú eres venezolana y lograste más cosas que yo y yo. Bueno, pues no puedo hacer nada. Y llegó el año 2022 que
yo tomé la decisión otra vez de separarme porque es muy infiel, él era muy infiel y ya me obstiné de seguir aguantando. Y empezó otra pesadilla. Empezó otra pesadilla porque yo le dije que teníamos que terminar. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera y se descontroló. Para ese momento mi mamá también vivía con nosotros y ella presenció, y ella fue, gracias a mi mamá, es que yo creo que no pasó a mayores ese día, porque me destrozó el marco de la puerta de mi habitación y la puerta también la destrozó completamente, intentando entrar a donde yo me estaba resguardando con mis hijos. ¿Cómo fue ese momento previo para que tú tuvieras que resguardar con tus hijos en ese cuarto? Sí, yo le dije, mira, ya no más, yo también merezco ser feliz, no estoy siendo feliz contigo, tú estás haciendo con tu vida personal lo que tú quieras sin importarte mi persona y los niños, yo necesito que tú te vayas, y nos acaloramos. Fue no me voy, yo sí te vas, y no me voy, sí te vas. Cuando yo voy a recoger toda su ropa fue cuando él se descontroló y fue cuando intentó entrar a la habitación donde yo me estaba resguardando. Bueno, entró mi mamá se puso en el medio de nosotros dos. A mí me tocó llamar a la mamá de él y decirle, Sergio se descontroló, por favor vengan por él, porque me está amenazando que me va a matar. Fueron por él, se lo llevaron ese día, pero el otro día volvió para que habláramos y fue también muy acalorado y fue la primera vez que intentó asfixiarme. ¿Cómo fue eso? Estábamos en la sala, pues él me estaba pidiendo perdón, yo le empecé a sacar a él todas las cosas que me había hecho. A él no le gusta mucho la confrontación, como que le molesta que yo le repita, y no sé en qué punto de la conversación empezó a decirme no repitas lo que ya sabemos, que era básicamente las infidelidades, porque yo no lo dejaba a él por el maltrato ni por las cosas que me decía. Yo las veces que tomé la decisión de dejarlo fue por infidelidades. Entonces yo le estaba reclamando eso y nada, él se molestó mucho, se molestó muchísimo, 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 y fue cuando me dijo, tú a mí no me vas a dejar. Eli, ¿por qué en la Eli del año 2022 y de antes era más grave o era determinante para dejarlo a él el hecho de que fuera infiel y no los maltratos? Creo que falta de amor propio. Creo que normalizaba el maltrato para seguir con él, pero el tema de las infidelidades sí me dolía muchísimo más que el maltrato que él ejercía sobre mí. Me dolía muchísimo y aún no entiendo por qué yo logré salir de esa relación por una infidelidad y no por todo lo que sufrí. ¿Hoy lo entiendes? No, sigo sin entenderlo. No, yo sigo sin entenderlo. Yo también creo que, al igual que tú, yo y muchos latinoamericanos vivíamos en una sociedad donde el machismo justificaba muchísimos malos tratos a la mujer. Sí. Que no hay manera como tratar de explicar después de sufrir lo que sufriste, que eso no tuviera la entidad suficiente para decir que ahí estaba. Nosotros nos enseñaron a normalizar muchísimos escenarios de violencia, insultos, tratar de destruir la moral, la dignidad, la autoestima del otro con comentarios sobre su cuerpo. Incluso en algunos escenarios, pues, se llegaba a aceptar que los hombres fueran abiertamente infieles y el reproche no era el mismo para las mujeres, por ejemplo. Pero también es puro machismo, es una forma en la que nos educaron y nos enseñaron que supuestamente hay cosas que se tenían que dejar pasar. Sí. Pero lo importante es que hoy ya abriste los ojos y estás abriéndole los ojos a muchas personas frente a eso, mi querida Eli. Sí. ¿Y entonces qué pasó después de eso? No, porque yo puedo recordar de ese día, la verdad sí, la sensación de que me dejó después de intentarme asfixiar fue... Nunca se me va a olvidar. La discusión se llevó y se acaloró el punto ¿y qué pasó ahí? En el que me dijo, tú no me vas a dejar,
tú no me vas a dejar. Y fue cuando se me vino encima y en el mueble donde estábamos sentados me empezó a ahorcar. Y al día de hoy recuerdo esa sensación cuando él me suelta, porque él me suelta sin que nadie se lo pidiera. Él simplemente me asfixió durante un tiempo, o intentó, perdón. Me soltó y me acuerdo como mi mente quedó en blanco. Esa sensación jamás se me va a olvidar. La sensación de mi cuerpo de ya no poder respirar, y vi como él se alejó y se fue a la habitación y me dejó ahí en el mueble. ¿Qué pasó en esa tarde y en los días posteriores? Después de eso él volvió a pedirme perdón, me dijo que se había descontrolado, que nunca más lo iba a volver a hacer. Ese día me dijo unas palabras que no sé por qué no reaccioné, por qué dejé pasar eso, y él me dijo, entre tantas cosas que hablamos, él me dijo que me había escogido a mí no por lo bonita, sino por mis sentimientos. No sé si tenga las palabras indicadas para explicar esto, pero la forma en que él tenía de decirme esas cosas eran como para que yo no iba a encontrar jamás a alguien que me amara como él. Yo no iba a encontrar a nadie que me quisiera porque él era el único. Ahí está la dependencia emocional, construir la dependencia y la manipulación emocional. Sí, él era el único que me podía amar bien, y él era el único, y hacía comentarios pasivo-agresivos porque no había necesidad que me dijera no te escogí por bonita sino por tus buenos sentimientos, pero él no desaprovechaba ninguna oportunidad para hacerme sentir menos, para quitarme el poder que yo tenía como mujer, y hacerme menos. Es lo que siempre pasó. Lo perdoné, no denuncié. Él me pidió que por favor no habláramos del tema, que yo sabía que estábamos en un país donde una mujer hablaba y decía mentiras y a los hombres los metían presos, que en este caso, que era verdad, iba a ser peor para él, y que yo no, siempre era el mismo discurso de yo no puedo hacerle eso a los niños. O sea, tú no puedes hacerle eso a los niños, Elizabeth. Y lo dejé pasar. Eli, de pronto también sería bueno que pudieras hacer las paces con la Eli del pasado, ¿no crees? Porque la situación ya está lo suficientemente dura para que tú misma te ataques, o para que tú misma te des tan duro, porque es que realmente para las mujeres latinoamericanas es muy difícil, hasta ahorita se está dando esa discusión de dejar de normalizar tanto maltrato y tanta cosa. Pero también para tus adentros, mi querida Eli, tratar de hacer las paces con la Eli del pasado y decir, entiendo y comprendo tu situación. Estás en un escenario de dependencia emocional construida hábilmente por alguien manipulador. Ya nos vas a contar los escenarios de dependencia económica. Estás en un escenario también, me imagino, que de dependencia emocional, sexual también. Construida muy hábilmente, de pronto no sé si con intención o sin intención, porque normalmente también esos prototipos les enseñan socialmente a los hombres qué tienen que hacer, qué se puede aceptar, qué no se puede aceptar para ese falso honor de macho y esa mierda. Pero de pronto también hay que entender qué herramientas y cómo había vivido la Eli antes, para de pronto, no sé, soy algo atrevido en decirlo, no la juzgues tan duro ni la responsabilices tanto, sino también era, carajo, ¿qué podía hacer yo en ese contexto? Porque es que yo veo que es muy reiterativo que tú dices y no denuncié, y no denuncié. Pero es que las manipulaciones, sean sexuales, sean económicas, sean emocionales, sean intimidaciones de miedo y todo, precisamente cumplen su objetivo precisamente cuando no se denuncia. Es que no es simplemente que un extraño te haya dicho a ti de un momento a otro, no lo haga, no denuncia, aquí no pasó nada, porque también con un presupuesto falso de que la mujer tiene la culpa de mandar al abusador a la cárcel. Cuando no es así, pero pronto a las personas y a muchos de nosotros nos crecimos con esa imagen. Sí. Entonces yo lo único que te invitaría de pronto es, de pronto te toca hacer un ejercicio de hacer paces con la Eli del pasado para que al menos desde tus adentros no existan más cuestionamientos adicionales a los que siempre te han hecho, sí. ¿No?
Eli, entonces, bueno, me dijiste, no denunciaste, lo perdonaste, ¿y qué pasó después? No, seguimos, así seguimos hasta hasta diciembre del 2025, con muchos problemas. Ya no podíamos sostener la verdad, la relación, ni él ni yo. Eh, Siguieron como esos comentarios pasivo-agresivos, él seguía frustrado. Bueno, en ese lapso del tiempo del 2022 Al 25. al 25 yo conseguí un crédito de más de 100 millones, nada lo usé en él. Confié más en la idea de él que en la mía y le aposté a lo de él. Conseguimos local en Sabana Plaza, pero la situación no mejoraba, a él no le alcanzaba el dinero, ya era independiente, pero a él no le alcanzaba el dinero, siempre tenía yo que cubrir con mi sueldo pagos a proveedores, no me dejaban meterme en el negocio. ¿Qué montaron allá? ¿El préstamo fue para comprar el local? No, el préstamo se utilizó en varias cosas. Primero en confección de ropa deportiva, en unos burros en el centro comercial Gran San y en el local de Sabana Plaza. Y en cambiar la moto, porque también cambiamos la moto con ese dinero. Pero no me dejaba meterme en nada, o sea, yo no era suficiente. Yo le decía, ven, yo soy contadora, yo te puedo ayudar a que administrar de forma correcta. No, tú no sabes administrar un negocio de estos. Tú quédate en donde tú estás, que tú sabes hacer tu trabajo allá, acá me encargo yo. Y siempre que yo iba a los locales que normalmente eran los sábados o los domingos, se sentía el rechazo de parte de él, como la incomodidad de que yo estuviera ahí. Y eran peleas constantes y era una cantidad de cosas que yo tenía que soportar, niñas que iban al local mientras yo estaba y se sentía como esa picardía entre ellos de que algo tenían y era muy constante, la verdad. Ya yo estaba que tiraba la toalla, pero no sé por qué. No sé por qué no me atrevía. Hasta ese Yo creo diciembre. que ya sabes por qué. Sí, sí, sí. Yo creo que ya sabes por qué. Y de todas las manipulaciones de las cuales fuiste víctima. Sí, totalmente. En diciembre del 2025 le descubrí una relación que tenía a distancia. Le dije, mira, ya. O sea, creo que ya es suficiente. Ya, separémonos. Otra vez me dijo, vámonos de vacaciones, y lo hablamos, lo conversamos. El hecho fue que lo perdoné otra vez. Eso fue para enero del 2025, perdón. Del 24 al 25. Del 24 al 25, exactamente. En enero del 2025 nos fuimos de vacaciones, lo hablamos, lo conversamos, tomamos la decisión de que en mayo del 2025 ya yo iba a dejar definitivamente el empleo para dedicarme 100% a los niños, a la crianza de los niños. Volvimos del viaje y bueno, nada cambió. Nada cambió, pero yo seguía con la esperanza de que él cambiara, pero nada que cambiaba. La tormenta realmente empezó cuando yo dejé mi trabajo. Yo dejé mi trabajo y empezaron los abusos verbales de yo te mantengo, tú comes gracias a mí, tú te vistes gracias a mí, y él no me da un peso para mí. Nosotros llegamos a un acuerdo porque en mayo de ese mismo año conseguimos otro local más grande en el centro comercial y claro, salía un salario para mí que nunca me lo entregó. Él solamente pagaba lo básico. Yo me enfermé tengo resistencia a la insulina, me enfermé. Él dejó de pagar la EPS porque la EPS siempre la pagué yo. No había dinero para mis medicinas, no había dinero para mis consultas, no había dinero para mi ropa, no había dinero para mis gastos personales. Te digo, desde una toalla tenía que pedírsela a él y no era que se la pedía, era que se la tenía que rogar. Le tenía que decir, por favor, cómprame un paquete de toallas que necesito. No tengo dinero. No tengo dinero. Entonces yo al día de hoy pienso que él lo hizo con toda la intención, por la rabia que tenía, por
no sé, envidia de pronto, no sé cómo clasificar eso. Porque sí fue bastante fuerte el como él dejó de darme para las cosas básicas por rabietas. En junio, para julio, 2 meses después, le descubro que tiene una relación con una niña del centro comercial. Y nada, ahí sí se desató pues lo que me motivó a a exponer mi historia. Yo le descubro esa infidelidad, ya él tenía 1 o 2 meses con ella y para esta oportunidad él ya no le importó que yo le dijera no más. Para esta oportunidad fue mucho más fácil decirle ya no voy a seguir más contigo. De igual forma, fui yo la que le tuve que quitar las llaves de la casa porque él pretendía seguir viviendo conmigo y manteniendo esa relación por fuera. Él siempre me decía, una de las últimas conversaciones que tuvimos, él me dijo, no sé por qué te preocupa tanto que yo tenga a alguien más, si yo no le gasto mucho dinero a ella. O sea, siento yo que él quería mantener las dos relaciones. Él quería mantener la relación conmigo y quería mantener la relación con la otra mujer. Le quito las llaves de la casa. A principios de julio, antes de que yo le quitara las llaves de la casa, tuvimos otro encuentro físico bastante fuerte, que fue, creo que ha sido el más fuerte de todos, que fue donde me empujó de una forma muy grotesca. Mi hijo estaba viendo, mi hijo mayor estaba viendo. Me arrastró de las muñecas, arrastrándome de las muñecas hasta la habitación. Me encerró en la habitación y ahí volvió a intentar asfixiarme otra vez. Mientras mi hijo estaba afuera llorando, porque yo lo escuchaba como él lloraba en la parte de afuera de la habitación. La niña no tanto, la niña por lo pequeña creo que estaba más distraída, pero el niño mayor sí presenció todo. Como pude, me zafé de él, o sea, no podía dejarme morir ese día, porque sentí que me iba a morir. Ese día fue bastante fuerte. Yo lo único que hacía era lanzar mis manos y aruñarlo, intentar que me soltara, y volví a sentir la sensación de la primera vez que me asfixió. Me dejó sin aire hasta un punto en que quedé en blanco y simplemente yo veía cómo él salía de la habitación y no sé cuánto tiempo estuve ahí. Y nada, me levanté. Cuando me levanté, lo poco que me acuerdo, le dije que se tenía que ir esa misma noche. Él me dijo que no, porque él pagaba el arriendo y él pagaba todo, que si alguien se tenía que ir era yo, con los niños. Y me tocó pues dormir ahí esa noche pues con mis hijos, pero él estando ahí en una habitación. Así estuvimos unos 15 días, más o menos, unos 15, unos 20 días, hasta que llegó el momento que te digo que le quité las llaves y le dije, no puedes vivir más acá, no puedes dormir más acá, esta noche no entras más acá otra vez. Y ese mismo día me dijo, Elizabeth, por favor, déjame dormir en la casa, que no tengo a dónde irme. Y ese día supe decir que no, y no. ¿Cuándo fue eso? A finales de julio. De julio de 2025. Sí, a finales de julio del 2025, cuando ya definitivamente él se fue de la casa. Pasaron los meses, a mí me costaba mucho soltarlo. La verdad es que yo me peleé con la mujer que él tenía, que tiene, en un intento desesperado por yo también, por recuperar algo que no, yo al día de hoy no entiendo que yo pretendía recuperar. Pero nada, escaló a muchísimos insultos de parte de él, de parte de ella. Él en su vocabulario se volvió más hostil, no sé si puedo decirlo, pero él de perra hijo de puta no me bajaba, malparida, un vocabulario bastante hostil, bastante fuerte. Yo lo llamaba, le decía, Sergio, estoy sin empleo, por favor dame entonces uno de los locales, tú quédate con uno, yo me quedo con el otro. No, que no le voy a dar nada, que usted vea qué hace, empléese. Y yo, pero si tú tienes mi dinero, tú te quedaste con mis ahorros, con mi capital.
Y nada, era horrible cada vez que yo lo llamaba para decirle que por favor me ayudara, que yo estaba sin nada. Él me decía, yo le pago el arriendo, yo le pago la comida y yo le pago los servicios que más quiere. Ciertamente yo necesitaba trabajar y hacer lo mío, pero él simplemente se negaba. Él llegó a un punto de decir, todo esto lo conseguí yo solo y usted no tiene que pedirme aquí nada y tampoco le voy a pagar nada. Así estuvimos como hasta septiembre, que es el video que yo subí donde El primer video. Sí, donde él se ve que él está como haciendo ademanes para pegarme. Discutimos ese día por 3 razones. Por la pareja que él tenía, que ella también me agobiaba bastante, me escribía y era un agobio y era una cosa de tú eres una vieja, tú no sirves para nada, no le servías ni para cocinar. Entonces como que todo se me juntó y yo le decía a él, pero defiéndeme, haz algo, o sea, haz algo, ya no quiero que me escriban más. Y él, no, yo no puedo hacer nada, eso es pelea de mujeres y yo ahí no me meto. Bueno, ese día estábamos discutiendo por eso, estábamos discutiendo por los locales, que no me quería dar uno, y por el dinero que me debía y no me lo quería Esos pagar. locales y esa plata y esa moto, tú sacaste un crédito de 100 millones de pesos, pero los locales quedaron a nombre de él. Sí, quedaron a nombre de él. Ya después de esa discusión, de esos escenarios de violencia de septiembre, ¿qué más pasó? Ese mismo día cuando... Ese es el primer video que tú haces, me dijiste. Sí, es el primer video que yo hago. Cuando bueno, él se va, en la noche muy tarde me manda un mensaje y me dice, la próxima la mato, se lo juro. Nada, lloré al otro día. Él acostumbraba, no sé si lo dije antes, pero él acostumbraba cada vez que hacía algo muy malo, cubrirlo con algo muy bueno. Entonces al otro día, venga, Elizabeth, es que ayer estaba muy estresado, discúlpeme lo que le dije, no se vaya a poner a denunciarme, que usted sabe que yo me voy preso y quién va a cubrir los gastos. Entonces, bueno, no lo denunciaba tampoco, seguía sin denunciarlo. A los pocos días volvió y me amenazó. Fueron días difíciles, la verdad, no sé cómo decirte con exactitud todas las discusiones que teníamos, pero sí eran todos los días. Yo, págame, ay, ya me jodió la vida, que ya me jodió el día, que ya no voy a poder trabajar por su culpa. O sea, yo cada vez que peleaba por lo mío, él hacía lo mismo, culparme a mí de que yo le había dañado el día. En el mismo septiembre él me mandó otros mensajes amenazándome con que me iba a tirar ácido. ¿Qué te iba a qué? Tirar ácido. Entonces esos mensajes los tienes. Sí, todos los mensajes los tengo. Y nada, ese día fue horrible para mí. Yo dije, él me va a matar. Él va a buscar la forma de matarme y lo va a hacer. Él amenazó el día el mismo día, él estaba descontrolado ese día, no recuerdo por qué, pero estaba descontrolado. El mismo día que me escribió lo del ácido, me escribió otro mensaje donde dice que mis hijos y yo éramos una carga económica muy grande y que iba a encontrar la forma de deshacerse de nosotros. Creo que fue la primera vez que él incluyó a los niños en sus amenazas. Sí. Y nada, yo seguía ahí dependiendo de él, porque dependía de él económicamente. No hice nada porque él me dijo no vaya a hacer nada, Elizabeth, yo estaba muy alterado, pasé un mal día, las ventas están mal, entiéndame por favor. Ese tipo de violencia no tiene ninguna justificación en absolutamente nada. Eso sí está claro. Ni en malos días, ni en malos momentos, ni en mala nada, ni en borrachera, ni en drogas, ni absolutamente nada. Sí. No tiene ninguna justificación. Sí, pero no sé por qué no hice nada en el momento. No, pero no te juzgues. Tú misma estás diciendo de las dependencias económicas. Y en esos escenarios, pues normalmente las personas que están bajo esos esquemas de control no tienen la clarividencia que le exigen la mayoría de la sociedad de ser una heroína y no, por supuesto que no. Si esos comportamientos estuvieran generalizados en la sociedad, pues no habría delito. Y no, y solamente aumenta.
Entonces, Eli, después de eso, Para el mes de octubre yo fui al local, a uno de los locales en Sabana y le dije, mira, me tienes que pagar. Y ese día, bueno, todos los comerciantes de los otros locales se dieron cuenta porque yo llegué a cobrar mi dinero. Tuvo que intervenir la mamá de él porque ese mismo día me dijo que delante de la mamá de él y delante de mis hijos, que iba a matar a mi mamá y que me iba a matar a mí. Y que todo el dinero que él me iba a pagar yo lo iba a gastar en el entierro de mi mamá, que de qué me iba a servir que él me pagara. Y fue horrible ese día, me escupió delante de mis hijos. Ha sido como el acto más desagradable que, que, que han tenido que presenciar pues mis hijos. Mi hija lo recuerda perfectamente bien, como él cogió impulso y me escupió y no sé, no sé cómo, no sé cómo permití tanto, la verdad. Y me siento culpable porque mis hijos presenciaron eso y, y no sé cómo explicarles que no es normal que a su mamá la trataran así, porque mi hijo tiene episodios en los que se pone muy violento con nosotras. Y siento que es culpa mía por haberlo arrastrado a esa relación. No sé cómo explicarles o cómo hacerles entender que no es normal vivir así como la mamá vivió durante mucho tiempo. primero lo mostraste con el ejemplo de finalmente tomar una decisión muy dura, porque las personas que no han vivido en escenarios de manipulación no tienen ni idea de lo duro, de lo fuerte que son las cadenas de la manipulación y del miedo. Y tomar la decisión finalmente no solamente de dejar a esa persona, sino de denunciarlo, marca un derrotero muy importante, como yo te lo decía. Pero mi querida Eli, tú no tienes la culpa de nada. Entonces si yo voy un día, qué sé yo, en un carro y me quieren robar el celular y voy con mi hijo, y en ese escenario ese ladrón dispara y mata a mi hijo y me mata a mí, ¿tú crees que yo voy a tener la culpa de la muerte de mi hijo? Es un ejemplo muy aplicable, mi querida Eli. Tú en el momento en el que llegaste acá al país llena de ilusiones, de metas, de sueños, que seguramente sé que vas a lograr. Tú no escogiste meterte en una relación tóxica, tormentosa, donde te vulneraron tu dignidad en diferentes escenarios, donde fuiste víctima de violencia intrafamiliar. ¿Tú escogiste eso? No, por supuesto que no. Tú escogiste que te maltrataran verbalmente, tú escogiste que te golpearan, tú escogiste que te maltrataran de esa manera, por supuesto que no, por supuesto que no. Y acá realmente hay que poner el lente y apuntarle al verdadero responsable. En los escenarios de violencia sexual y de maltrato intrafamiliar, la culpa y la responsabilidad de todo lo que sucedió es del agresor, punto final. Porque es que todos los actos, Eli, de violencia no fueron solo contigo. Los actos de violencia que se cometieron al frente de tus hijos también lo hacen a ellos víctimas de violencia intrafamiliar. Y eso es muy importante para el análisis que vamos a hacer. Después de eso pasó algo más o ahí se Sí, cierra. por esos mismos días me volvió a pedir perdón. A mí me costó muchísimo dejarlo emocionalmente a él, aunque ya estábamos separados. Soltarlo fue de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, soltarlo. Fue porque él era mi familia, él era mi todo acá. Llegó ese día llorando, pidiéndome perdón por todo lo que me había hecho. Me hizo una confesión que al día de hoy me duele, y es que mi hija se llama Verónica por otra mujer a la que Pero eso puede doler, pero tú también puedes resignificarlo. sí toca. Porque no le puedes dar el poder a él de martirizarte tu vida supuestamente porque escogió el nombre de tu hija por un amante.
porque también fue una escogencia tuya y eso también la brinda de libertad a ella. No puedes permitir que esos tentáculos y esas garras del abuso lleguen hasta redefinir el nombre con el que tú llamas a tu hija y demás. Eso no lo puedes permitir, mi querida él, porque todo eso es escenarios de manipulación y de control. Hay mucho más de Verónica, mucho más allá de una confesión de un hombre que nunca estuvo a la altura ni la responsabilidad de tener una familia. Y después de eso, entonces, ¿qué, mi querida? Nada, transcurrieron los meses en constantes insultos, que son todos los audios que yo subo. Todos los audios que van a escuchar y van a ver es donde se ejemplifica todo Sí. esto. Metas un palo por entre y muera, se agaje la malparida, es que eso es lo que me da piedra, por eso es que la empiezo a tratar así, entienda, y puta. Llegaron momentos en los que se me burlaba, yo le decía, por favor, yo necesito trabajar, y me decía, llore. Bueno, llore más, siga llorando. Nada, llegamos a marzo de este año con la promesa de que me iba a pagar en marzo para pues yo poder seguir adelante, y no me pagó. No me pagó, el último día del pago llegó y lo llamé, le escribí y le dije, necesito que me pagues ya. Y fue cuando volvió una amenaza como muy sutil de parte de él, en la que yo dije, él me va a matar. Él me va a matar y nadie va a conocer mi historia ahí. Y esto se va a quedar impune. Por eso hiciste los videos. Y por eso hice los videos. Ese día estaba desesperada. Yo no me acuerdo ni cómo grabé esos videos. No me acuerdo en qué momento los grabé. Me acuerdo que estaba súper desesperada. Yo dije, me va a matar o va a atentar contra mi vida con el ácido, me va a destruir mi vida y nadie va a saber nada. Y decidí exponerlo públicamente y nada, no sé cómo explicarlo, pero me ayudó el hablarlo, pero yo sigo al día de hoy en un pozo oscuro en el que no encuentro la salida. ¿Por qué lo dices? Porque todo el mundo me dice, empieza desde cero otra vez. Olvídate de todo, yo no logro olvidarme de todo. Para mí se me hace injusto empezar de cero mientras él se quedó con todo lo que construimos. Emocionalmente no encuentro la salida y no es porque quiera volver con él. Yo siento que ya lo superé, aunque esos recuerdos me duelan muchísimo. Siento que sentimentalmente ya yo superé esa situación. Pero todas las cosas que él hizo o que dijo en mi nombre durante este tiempo me dejaron marcada y la verdad me siento en un pozo sin salida. Siento que no voy a encontrar otra oportunidad. Déjame la mano. La vida es un camino lleno de cicatrices, de las heridas que uno ha tenido en el pasado. Uno incluso puede llegar a la conclusión de que vivió en su vida si las tiene. Porque no tenerlas implica no haberse arriesgado, no haber vivido, no haber fracasado como todos lo hemos pasado en algún momento, Eli querida. Muchas veces uno necesita saber cuál es la diferencia entre la resignación y la aceptación. La resignación es como ese pozo oscuro que tú estás diciendo en este momento en el que estás, como si las aguas estuvieran quietas ahí. Y en algún momento esas mismas aguas empiezan a pudrirse. Porque estás en un momento en el que ni siquiera reflexionas, sino simplemente te sientes hundida y metida ahí. Pero muchas veces, y yo estoy convencido que vas a tener la valentía de aceptar. La aceptación es un acto muy humano. La aceptación es decir, viví esto, fui víctima de unos hechos de violencia de los cuales yo no soy responsable. Yo no soy responsable de que alguien haya cometido varios delitos en contra mía y en contra de mis hijos. Y ese pasado sucedió. Pero tú, al ser una mujer tan inteligente, sé que entenderás que a pesar de lo difícil que sea, vas a aceptar que el pasado no te puede determinar. No solamente por ti, sino porque en las palabras que tú dices yo he visto
que tú también quieres enseñarle cosas muy valiosas a tus hijos a raíz de esto. La madurez en la vida, Eli, querida, no está necesariamente en caer, no está necesariamente en el sufrimiento, porque prácticamente el sufrimiento es algo inevitable en la vida porque no lo podemos controlar, porque incluso muchas veces viene de personas que supuestamente nos amaban y nos querían. Pero la madurez, Eli querida, está en resignificar el sufrimiento. La madurez está en sufrir y no quedarnos justificándonos en el pasado para no poder avanzar. La madurez es sufrir y aprender. Y creo que lo has hecho bastante bien, solo que no tienes el foco en eso, mi Eli. En este momento tienes que salir de la resignación de esos actos miserables que viviste a la aceptación de entender qué pasó, pero que eres una mujer madura y entiendes que a raíz de esto tienes que aprender, no solamente por ti, sino por esos chiquitos que te necesitan, que ya han tenido unas gigantescas lecciones de parte tuya, de que el amor no daña, no maltrata, que muchas veces se toma mucho tiempo en entender y en romper las cadenas que traíamos de antes. Acá la madurez, Eli, está en que puedas aprender de todo esto que viviste. Estás resignificando el dolor a tal punto que tienes la gallardía, los ovarios, la valentía de grabarte ante estas cámaras y mostrarle a muchas personas que no tienen por qué esperar tanto tiempo, que no pueden hacerle la guerra a su yo del pasado porque las herramientas eran muy limitadas y el contexto era muy manipulador, generando dependencia, pero que se logra, que llegaste hasta el fondo, pero cuando uno toca el fondo, se da cuenta que ya no hay nada más por debajo de eso, y que más abajo ahí no se llega, y que ahí sales para adelante, como ya lo estás haciendo acá. ¿Tú crees que la Eli del 2018, del 2020, del 2022 hubiera hecho esto? ¿Lo hubiera dejado? Entonces ya hay unos puntos importantes, ya no estás en el pozo, Eli, ¿no? Sí. Y eso es muy, 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 muy importante. Sí. Muy importante para ti, para tus hijos y para toda esta comunidad que nos va a ver. ¿Ok? Okay. Quiero que te lleves eso contigo también. Okay. Te admiro y te respeto mucho por estar acá. Te admiro por tu respeto mucho porque en tu soledad decidiste hacer una denuncia pública que llegó a muchísimas personas y también es la razón por la que hoy estás acá. Para dar ese testamento de valentía y resiliencia. La violencia intrafamiliar es cuando una persona maltrata a su familia, a las personas con las que vive, utilizando su fuerza, su autoridad, sus palabras para lastimarte, para controlarte o asustarte. Ahí están todas las modalidades. No se trata de una pelea donde las personas discuten y luego se perdonan. Porque como decíamos en su momento, pues las discusiones son normales. Pues la violencia no. Y hay una diferencia entre discutir por dos puntos de vista, desde el respeto, desde el amor, desde la confianza, y otra cosa es bien diferente, es entrar al escenario de la violencia. Tu relato es muy importante porque le mostraste a muchas personas que nos van a ver que el escenario de violencia empieza desde actos pequeños. Y es como una bola de nieve que va avanzando y en un momento nadie la puede parar. ¿Por qué? Porque también el violento aprende a manipular y a generar miedo. Por eso te digo que es muy importante que hagas las paces contigo misma, Eli. Muy importante. Porque te necesitas estar aquí adentro bien para seguir peleando como una guerrera todo lo que has hecho. Entonces no es una pelea simple, es un escenario donde hay relaciones donde uno tiene el poder y otro sufre el daño. Sucede entre parejas, no importa si ya no viven juntos. Cualquier hecho posterior a que él se fue de la casa o tú lo sacaste cuenta como escenarios de violencia. Entre padres e hijos, entre hermanos, abuelos, tíos y demás. Y cualquier persona que viva casi bajo el mismo techo. No siempre son golpes.
Y eso es lo más importante, que todos entiendan, porque entonces está la violencia física, empujones, jalones de pelo, bofetadas, golpes, ahorcarte. Aunque es que ya en un escenario donde tú hayas estado próximo al perder el conocimiento, uno ya podría decir que puede haber una tentativa de feminicidio, de quiso matar. O es que él no sé si sea experto en algo y que pues, sepa parar en el momento preciso. ¿Qué pasa si hubieran pasado 10 segundos más? ¿Qué pasa si hubieran pasado un minuto más? Estarías muerta, Eli. Pero también son escenarios de violencia intrafamiliar que pueden llegar a ser más graves. La psicológica, que es la invisible, los insultos, las humillaciones, no sirves para nada. Yo soy acá el que hago todo. Usted vive aquí gracias a mí. Gritos, amenazas, o algo que la gente cree que es muy normal. Es el dejar de hablarte para castigarte. Y así van destruyendo tu autoestima, tu rol como mamá, tu rol como mujer. La económica, muy importante, que también la viviste. Controlar el dinero para que no puedas irte. Controlar el dinero para que tú dependas 100% hasta para unas toallas higiénicas para él, con él. O para que tú simplemente no puedas decidir sobre nada. Es que yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo acá, usted no sabe nada. Usted no sabe hacer negocios, aunque eso es psicológica. Y pues la sexual, obviamente, que es en pocas palabras ya siendo violencia sexual, y es tener relaciones sexuales sin ganas, hacer cosas que no te gustaran, independientemente de que estuvieran casados o en una unión marital, de hecho, que era lo que tú tenías. Tú nunca te casaste, pero para la ley, cuando dos personas ya conviven con ánimo de permanencia por más de 2 años, se dan los mismos efectos del matrimonio. Eso es muy importante para lo que viene. Pero digamos que para cerrar el tema de la violencia, pues fue el típico círculo de violencia, con fases de tensión, peleas pequeñas, el ambiente está pesado, tú lo decías. Te toca prácticamente como caminar en punticas para no romper cáscaras de huevo para que él no se moleste. Escenarios explosivos, ocurrió la agresión, el golpe, el insulto fuerte, el escándalo. Después viene la luna de miel. Tú lo escribiste, todo el círculo de violencia. El agresor pide perdón, llora, que va a cambiar, te da regalos, vamos de vacaciones. Porque es que ahí es donde el abusador trata de recuperar la esperanza y también de cercenar la posibilidad de que tú pudieras denunciar. Y después el reinicio, vuelve todo a empezar de la misma manera. Yo no te juzgo a ti por tú considerar en su momento la Eli de antes el tema de la filia, porque para ti era importante, era tu visión de pareja. Que para los ojos de un abogado tal vez el hecho de que exista violencia es aún más grave, por supuesto. Pero pues cada quien tiene la forma de decidir sobre sus cosas. Lo importante es que ya eres consciente sobre eso. Lo importante es que ya tus hijos son conscientes sobre eso. Y solamente con que ellos y tú lo tengan claro, es una ganancia gigantesca. Es decir, ya no estás en el pozo. Ya no lo estás. Por más de que las dependencias, las heridas, esos juicios contra uno mismo lo quieran hacer llevar a su punto más bajo, de allá ya lo tocaste y de allá ya saliste. ¿Listo? Y mira que hay algo muy importante que era lo que él quería decir, pero es muy importante, y es que la violencia intrafamiliar hace mucho tiempo en Colombia dejó de ser un asunto privado. Incluso hoy cualquier persona puede denunciarlo. No lo necesita la víctima hacerlo. Y eso llevaría a que las autoridades tomen cartas en el asunto en contra de estos agresores. Él pudo retrasar la denuncia, sí, pero eso no quiere decir que ahorita no se pueda hacer nada, como ya te diste cuenta que se podía hacer. Ahí en la violencia hay algo que es una regla de oro. Si te duele, si te da miedo, si te quita la libertad, es violencia, punto. No importa si después te pide perdón con flores, con vacaciones, con perdones, con ideas y más vainas. Y la violencia económica, pues que ya le habíamos hablado del control a través del dinero, control total, sabotaje laboral, ¿no? Te prohíbe trabajar,
te hace escenas de celo para que renuncies o dañes tus herramientas de trabajo, te oculta cuánto gana, qué propiedades tienes, mientras te dice que no hay dinero, incumple sus deberes y saca deudas a tu nombre. Puro escenario de violencia económica. Te obliga a sacar créditos o tarjetas que él usa, daña tu historial crediticio. Pero entonces, en ese escenario y la primera solución legal, Mieli querida, es, pues obviamente hay que tramitar el divorcio, la liquidación de esa sociedad patrimonial, de esa unión marital de hecho. Tú tienes derecho a una compensación económica si tú te dedicaste como en esos últimos meses, años al cuidado de tus hijos y como todavía lo sigues haciendo. Sí, todavía lo sigo haciendo. Porque eso es un trabajo, ser mamá es un trabajo, dedicarle tiempo es un trabajo tal vez el más duro que existe, sin descansos, sin remuneraciones, sin prestaciones sociales. Pero en ese escenario, primero tú tienes derecho a una compensación económica, y más aún si eso implicó que tú no pudieras seguir desarrollándote profesionalmente, independientemente que ahorita lo vuelvas a hacer. ¿Listo? Dentro de ese proceso de divorcio, como la causal puede ser las infidelidades, si en este momento tú no puedes subsistir por ti misma y dependes de eso, pues hay algo que se llama el cónyuge culpable del divorcio. Y si eso se acredita, por ejemplo, el maltrato importante, que es tal vez lo más importante, o las infidelidades, pues un juez también puede ordenar que él te pague a ti una pensión mensual por ser culpable de esta situación. Hay que liquidar esa sociedad conyugal, la unión, que es como esa bolsa que se hace cuando las personas se casan. El hecho de que tú tuvieras un crédito a tu nombre para sacar los locales que están a nombre de él, eso no existe ninguna posibilidad legal de que él te los vaya a quitar. ¿Por qué? Porque entró en la misma bolsa del matrimonio, tanto la deuda como los locales. Entonces lo que hay que hacer es tratar de tramitar ese divorcio para que él eventualmente cuando pase todo esto, él también tenga que pagar por la deuda, como tú también tienes derecho a los locales. Entonces también él va a estar en una decisión de que, además de que tiene que enfrentar a la fiscalía, a la comisaría de familia, él también tiene que en la jurisdicción civil ante los jueces civiles responderte por eso. Entonces lo importante es poder conseguir a la persona que pueda ayudarte con esos trámites de divorcio y demás, porque si no se hace de acuerdo, pues naturalmente tendrá que hacerse a través de una demanda ante un juez. ¿Listo? Y obviamente dentro de eso, pues se tiene que fijar una cuota para tus hijos, ¿cierto? Que cubra alimentación, educación, salud y recreación. ¿Listo? Eso se puede hacer directamente dentro de esa misma demanda, se puede hacer paralelamente también en una comisaría de familia, ¿cierto? Y algo muy importante, Eli quería, y es que tú me dijiste que tú denunciaste por unos hechos, que fueron ¿cuáles? Yo denuncié toda la violencia. Toda la violencia de todos estos años. Sí, Bueno, todo. muy importante eso. Porque en el hecho en el que no hubieras denunciado por los otros hechos que sucedieron desde el año 2018, eventualmente podrías iniciar nuevos procesos frente a eso. Yo sí creería que ese escenario donde la violencia que sucedió cuando te ahorcó y lo vio tus hijos y lo vio tu hija, tanto como el escenario del escupitajo y demás que sucedió cuando fuiste a solicitar este tipo de cosas, también permitirían que tú paralelamente pudieras ir a la comisaría de familia para pedir medidas de protección frente a esos hechos por lo que sucedió y ellos presenciaron tus hijos, para darle medidas de protección a ellos y también para que en fiscalía lo puedan analizar. ¿Listo? Lo del escupitajo y el ahorcamiento también quedó en fiscalía. No, sí, eso quedó en fiscalía, pero no con mis hijos, sino... Ok. Cuando los niños presencian estos escenarios de violencia tan fuertes, tan brutales, los niños también son víctimas de violencia intrafamiliar. ¿Listo? Entonces eso es para que también lo tengas en cuenta. El hecho del escupitajo, si no está dentro de dentro de ese proceso, también puedes presentar una denuncia paralelamente frente a eso, porque eso también son escenarios graves de violencia intrafamiliar. ¿Listo, mi querida Eli? Eli, querida, ¿qué quieres hacer en tu vida? Ahorita quieres trabajar, ahorita qué quieres hacer, aprovechemos esta ventana, igual nosotros vamos a promocionar lo que quieras hacer a través de nuestras redes sociales,
pero te gustaría volver a la contaduría. ¿Qué te gustaría hacer, mi querida Eli? Yo estoy seguro que alguien nos va a dar la mano. Nada, mi idea era ya emprender con una joyería. Pienso que todavía tengo muchísimas ganas de meterle el pecho a eso y es por lo que apuesto en este momento. Volver, pero ya la parte más creativa que es la joyería. Ok. Entonces, si alguien tiene conocimientos, tú ya tienes capacitación en temas de joyería, Sí. ¿estás ya vendiendo algún producto o quieres No. arrancar? Estoy esperando para arrancar. Como no tengo ahorita el capital, ¿Cuánto necesitas? son unos 70 millones 70 aproximadamente. millones de una inversión. Sí, Ok. sí, considerable. El tema del crédito, ¿cómo está el de los 100 millones de pesos? No, yo estoy reportada. Está reportado. Sí. Ok. Bueno, pues naturalmente no soy yo para decidir sobre tus planes, pero de pronto también inicialmente podrías tratar de arrancar volviendo a tu trabajo en la contabilidad, ¿no? Sí, lo he considerado bastante. O volver también a lo que en algún momento me ayudó mucho, que fue la venta del maquillaje. Entonces, mis querida comunidad, acá los que nos están viendo todavía, Eli sabe, es profesional en contaduría. Si necesitan trabajos frente a eso, Eli les puede colaborar. Si alguien quiere o tiene algún espacio para instruirla, para capacitarla aún más en temas de joyería, sería buenísimo. Si alguien necesita una socia que ponga buen trabajo para este proyecto de joyería, estoy segura que Eli será la persona idónea. Toda esta comunidad es muy bonita porque siempre ha ayudado mucho y estoy seguro que de alguna forma encontraremos alguna forma de poderte colaborar. Cualquier cosa en temas de asistencia jurídica puedes ir a la Defensoría del Pueblo, en la Alcaldía de Bogotá, hay unas brigadas especiales de protección a la mujer y cualquier cosa igual nosotros estamos aquí para lo que necesites. Bueno, si ustedes tienen una historia que creen que merezca justicia, vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.